cuando comemos se liberan hormonas, se liberan neurotransmisores, entonces todo esto puede condicionar también nuestras emociones, ¿no? O sea, comemos porque nos sentimos, porque tenemos emociones, pero a la vez el comer también nos despierta ciertas emociones, ¿no? Entonces, desde un día comerme algo que me produce este bienestar, pero sí que cuando hay un estrés y esta alimentación responde a esta ansiedad y a este estrés, es mucho más interesante, o sea, sería importante que esas personas pues también buscaran ayuda para encontrar otros recursos para poder lidiar con ese estrés, con esta ansiedad, ¿no? Entonces, es importante que cuando comemos poner foco en lo que estamos haciendo, ¿no? Un poco de mindfulness en la alimentación, ¿no? Pues nos han enseñado esta relación, ¿no? De que la alimentación es un premio o un castigo, ¿no? En el sentido, tú me podrías hacer una dieta keto, que es como, bueno, a ver, poder podría, pero es que de entrada no quiero hacértela. Si emprendiste para dejar huella, si quieres atraer a una audiencia comprometida y tener resultados sostenibles, quédate. Empieza Toca la Fibra, el podcast de Gloria Marsé sobre comunicación comprometida, emprendimiento sostenible y lo que fluya, para que tu marca deje huella y tu comunicación también. Hola, ¿qué tal? Hoy en Toca la Fibra vamos a hablar de cómo cuidarnos aunque sintamos que no nos da la vida para ello, de cómo nos relacionamos con la comida y de cómo llevar un estilo de vida saludable y adaptado a nosotras. Y lo hacemos con Gina Estapé. Ella es nutricionista integrativa, es amante de la comida natural y creadora de la cuenta My Healthy Bites en Instagram. Empezamos. Hola Gina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gloria, bien, gracias. Bueno, si quieres, vamos a empezar por presentarte un poquito, ¿no? Para quien no te conozca. Tú eres nutricionista integrativa. Para quien no esté familiarizada con ese término, cuéntanos qué es y cómo puedes ayudarnos. Bueno, cuando yo me defino como nutricionista integrativa, de algún modo lo que quiero transmitir un poco, que es que no solo encajo dentro de esta nutrición más clásica, que es la que tú puedes seguramente estudiar cuando haces la carrera, ¿no? Que es un poco quizás la idea que tenemos todo un poco de nutricionista, ¿no? De que voy ahí, sé que me van a analizar qué como, me van a calcular a lo mejor los macros, me van a decir lo que tengo que comer y ya está, ¿no? Entonces, en parte la nutrición es eso, ¿no? Entender pues un poco las necesidades a nivel pues de todos los macronutrientes y micronutrientes de esa persona, pero a mí también me gusta no solo valorar la alimentación en este aspecto de simplemente nutrientes y calorías y ya está, sino de integrarlo en toda la persona, ¿no? Y entender que nuestra alimentación tiene un impacto a nivel hormonal, a nivel digestivo, a nivel emocional. Entonces, lo que busco también es pues integrar todo eso, todo este contexto de la persona con la alimentación, ¿no? Y así también no solo fijarme en macros, por decirlo de algún modo, de si grasas, proteínas y hidratos de carbono, sino ver un poco qué es lo que necesita esta persona por su sintomatología, por todos los problemas que tienen, ¿no? Entonces es buscar un poco esta integración. Genial. Bueno, ahora hablaremos de ello, bueno, la alarma para hablar contigo, de cómo puedes ayudarnos. Pero por remontarnos un poquito, tú creo que empezaste a interesarte con este tema de la nutrición por un problema de salud un familiar, ¿no? Y por eso hiciste publicidad, relaciones públicas, pero luego te metiste en este mundo de la dietética, ya estudiando el grado superior y formándote en ello, ¿no? Vino de ahí tu interés. Exacto, sí. A mí la alimentación, bueno, quizás nunca me había llamado tanto el interés hasta como para decir, vale, voy a dedicarme a ello, pero sí que a raíz de este problema que tuvo un familiar, que no fue un problema grave, pero bueno, sí que había un problema de salud, llegó un médico, ¿no? Que le dijo, bueno, vamos a cambiar tu alimentación, ¿no? Y entonces ahí empezamos como un cambio a nivel familiar y una transición, ¿no? Hacia una alimentación más saludable y ahí pudimos ver cómo ese problema de salud remitía, ¿no? Entonces ahí fue como wow, ¿no? Y también, claro, pude descubrir muchos alimentos que yo hasta el momento como desconocía, ¿no? Y que en mi casa nunca habían entrado. Entonces ahí también empecé a cocinar mucho, entonces me empezó como a gustar todo esto. Y ya mientras estudiaba publicidad, yo ya veía como que todo esto me gustaba mucho, ¿no? Y luego, pues mira, decidí hacer como un salto profesional y empezar a estudiar. Pues empecé primero a estudiar el grado superior en dietética y luego ya hice la carrera de nutrición humana.
¿A qué tipos de alimentos te refieres que decís que no conocías hasta ese momento? Por ejemplo, la quinoa, que sí que es verdad que ahora es un alimento, ¿no?, que casi todo el mundo conoce, ¿no? Pero quizás hace unos años era como un alimento muy extraño. Entonces, quinoa, ciertos tipos de verdura que quizás en casa no habíamos consumido nunca. También descubrí, por ejemplo, otros alimentos de origen vegetal tipo tofu que tampoco habíamos consumido nunca. Entonces, bueno, es como que descubrimos otra manera de alimentarse, ¿no? También pudimos detectar un poco en casa pues alimentos que habíamos considerado como normales dentro de una alimentación, como pueden ser los refrescos, como pueden ser los zumos, como pueden ser ciertos tipos de Claro. procesados, y que poco a poco nos empezamos a dar cuenta de decir, ostras, es que realmente esto no es tan saludable, ¿no? Como para tenerlo todos los días en la nevera y consumirlo. Entonces, claro, empezamos un cambio, bueno, un cambio heavy, ¿no? De como cualquier persona que de repente empieza a darse cuenta de que realmente la alimentación tiene un impacto en su salud y empieza pues a cambiar el perfil de los alimentos que consume. Entonces, hay muchos alimentos los tenemos como súper interiorizados, ¿no? En nuestro día a día y no nos planteamos Total, que realmente pues, total. no nos benefician, ¿no? Hasta que pasa algo así. También porque yo creo que, claro, tú cuando vas a un supermercado y ves toda la gama de productos que hay, yo creo que no te planteas de decir, bueno, es que si fuera malo, no me lo pondrían aquí delante para que yo lo comprara, ¿no? Entonces, al final, también te dejas llevar mucho por eso. También es verdad que hay muchos intereses como detrás, ¿no? Y, por ejemplo, hay galletas para niños que llevan el sello de la Asociación Española de Pediatría. Entonces, claro, una madre que quiere, que al final una madre quiere lo mejor para sus hijos, pues si ve que aquello está recomendado por pediatras, pues cómo no lo va a comprar, ¿no? Entonces, claro, si no tenemos de base una educación alimentaria, que falta, a nivel educativo falta, ¿no? Esta educación alimentaria, pues claro, tú compras ciertos productos pensando que lo estás, bueno, que son productos saludables, ¿no? Entonces, claro, aquí cuando empiezas a analizar es cuando te das cuenta de cosa que realmente no es así. Sí, lo típico, ¿no? Lo que dices tú, si es que si es malo, ¿por qué lo venden, no? ¿Por qué lo anuncian por todas partes? ¿O por qué mi actor favorito, mi cantante, quien sea, pues Lo, también lo funciona o lo usa en su día a día simplemente de forma natural y, ¿no? y normal? No nos sí, planteamos que igual esos intereses no van más allá de tu salud. total, Y bueno, total. pues retomarnos un poquito también ese momento en el que empiezas a descubrir estos alimentos, te empiezas a formar, creas tu cuenta de Instagram en un principio como eso, ¿no? Como un hobby para compartir esas recetas que para ti también eran nuevas, ¿no? Exacto, sí, justo además había empezado Instagram cuando yo empecé pues esto a estudiar dietética y justo cuando yo también que había empezado como pues a entrar mucho más en la cocina, ¿no? Entonces para mí Instagram fue como, ah, mira, pues claro, ahora Instagram no es lo que era Instagram antes, ¿no? Y nunca me planteé que esto podía ser realmente algo a nivel profesional, ¿no? Y al principio pues yo iba subiendo pues fotos de los platos que quería hasta que me di cuenta de que esto empezaba a crecer y dije, wow, ¿no? Entonces sí que me di cuenta de, ostras, pues a lo mejor esto podría ser también una plataforma pues para hacer llegar a más gente, pues maneras de cocinar, maneras de saber cómo introducir ciertos alimentos. Entonces fue ahí cuando empecé quizás a profesionalizarlo un poquito más. ¿Cuáles Proyecto han hobby sido para ti totalmente. las claves, Ina, para lograr despuntar en Instagram? Ir subiendo en seguidores, en visualizaciones, no solo en números, sino en interacción. ¿Qué crees que es la clave para lograrlo, para conectar con la gente? Te diría la autenticidad, porque al final, claro, no es lo mismo el de Instagram con el que yo empecé que el Instagram de ahora, ¿no? Yo me acuerdo que empecé, que mi cuenta no tenía nada que ver a nivel creativo, a nivel visual, no tenía nada que ver, ¿no? Y aún así empecé a crecer súper rápido, porque claro, antes no habían todos los algoritmos que hay ahora, todas las novedades que hay ahora, entonces yo creo que quizás era más fácil poder crecer cuando yo empecé. Aún así, claro, yo creo que ahora mismo hay muchas cuentas de todo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces yo creo que para despuntar un poco, aparte de seguir un poco las reglas de Instagram, ¿no? Porque al final también es lo que te da visibilidad y cosas, es tener una manera de comunicarte y una manera de hacer que sea un poco tuya, ¿no? Y que te pueda diferenciar un poco del resto y que la gente que te sigue porque sabe que tú haces las cosas así, ¿no? No porque y otra persona no los hace distinto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sería un poco eso.
¿Y cómo te organizas para crear el contenido? No sé si delegas una parte, porque Instagram no es tu fuente principal, ¿no? De ingresos, tú no te dedicas a ser creadora de contenidos como tal, sino que eso es con las consultas. ¿Cómo te organizas? Sí, sí que tengo parte de creación de contenido, ¿eh? Pero sí que es verdad que no me dedico exclusivamente a la creación de contenido. Yo lo que hago más o menos es, tengo, bueno, como mi agenda, ¿no? Donde me voy planificando, entonces yo intento pensar siempre, pues sí que lo gestiono todo yo, al menos de momento, y sí que intento pues hacer como un poco de planificación mensual, de decir, vale, pues tengo estas recetas que me gustaría publicar o este contenido, entonces lo voy como organizando y así al tenerlo, yo soy muy visual, ¿no? Y el hecho de tenerlo como todo en un calendario visual, de decir, ah, vale, tengo que hacer esto y tal, es como que me permite, pues, cada semana, pues, ay, mira, pues hoy voy a crear voy a grabar estas recetas, o voy a crear este contenido y intento tenerlo más o menos programado porque si no es, es trabajo, es trabajo. Y centrándonos en la parte más allá de Instagram, ¿no? Porque eso, como decíamos, es experta en nutrición, en salud hormonal femenina. ¿Por qué te especializaste en el tema de la salud hormonal femenina? Pues mira, fue a raíz de que a mí me diagnosticaron síndrome de ovarios poliquísticos, que es una patología muy frecuente en la mujer, de hecho es bueno, la más frecuente en la edad fértil de la mujer. Y a mí me diagnosticaron justo cuando estaba también estudiando nutrición el síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Entonces ahí me metí mucho, ¿no? A entender qué realmente significaba esto, ¿no? Qué es lo que me pasaba, la relación que podía tener en la alimentación. Y ahí empecé como a entrar mucho en todo lo que es la salud femenina, ¿no? Entenderla. Y ahí también me di cuenta, al entender también más el ciclo menstrual de la mujer, de que es algo que realmente es que no nos cuentan, ¿no? Y somos mujeres y seguramente hasta que no nos queremos quedar embarazadas o hasta que no tenemos un problema de salud, es como que realmente no entramos en entender cómo funciona nuestro ciclo, ¿no? Y creo que es súper importante porque al final es parte de nuestra biología y entender nuestro ciclo nos permite también entendernos mucho mejor a nosotras. Entonces, bueno, a raíz de todo eso es cuando empecé pues, a interesarme por este mundo dentro de la nutrición, ¿no? O de esta rama, por decir, de la salud, por decirlo de algún modo. Y bueno, pues me formé hice formaciones específicas de salud femenina. Entonces, bueno, siempre es un tema que me gusta mantenerme actualizada porque me gusta mucho. Y me gusta justamente pues acompañar mujeres que puedan tener alteraciones a este nivel, a nivel hormonal. Porque como dices, nos falta conocernos muchas veces, ¿no? A nosotras mismas. También cuando hablamos de emprendimiento, como que siempre acabamos hablando de autoconocimiento, porque yo creo que es parte fundamental del camino. Y una parte, pues eso es también el ciclo hormonal de cada una, ¿no? Que nos puede ayudar pues, a saber cuándo estamos más inspiradas, cuándo es mejor hacer un tipo de tareas u otras, y cómo nos puede ayudar la comida, ¿no? Que comer, que no comer en cada ciclo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahí en cada ciclo? A nivel de alimentación, Ujú. vale. Bueno, el ciclo menstrual se divide en dos grandes fases, que es la fase folicular y la fase lútea. Y dentro de estas dos fases también podemos encontrar dos momentos que son muy importantes, que son la menstruación y la ovulación, ¿no? Y es por eso que normalmente hablamos como de cuatro fases, porque tenemos también en cuenta estos dos momentos, ¿no? Tenemos al inicio del ciclo, el ciclo se inicia Ujú. cuando tenemos la menstruación, como es el día uno de nuestro ciclo, ¿no? Entonces, primero tendríamos los primeros días de menstruación, que sería como la primera fase, que está incluida dentro de esta fase folicular, ¿vale? Que sería la primera. Luego tendríamos la ovulación, que sería el paso de la fase folicular a la fase lútea, y luego ya tendríamos la fase lútea hasta otra vez la menstruación. Entonces, en esta primera fase, por ejemplo, de menstruación, es un momento en el que tenemos este sangrado menstrual, ¿no? Entonces, ahí será muy importante pues, una alimentación antiinflamatoria, por ejemplo, porque al final la menstruación no deja de ser un evento inflamatorio de manera fisiológica, pero hay una inflamación, ¿no? Para que el tejido se escame. Entonces, una alimentación antiinflamatoria va a ser muy importante, una alimentación rica en hierro, porque al final también con la sangre pues, perdemos mucho hierro, mantenernos bien hidratadas con agua, una alimentación que sea densa a nivel nutricional, pues todo esto nos va a beneficiar. Luego, cuando la menstruación termina y empieza como todo lo que es la maduración folicular, ¿no? Que es cuando en nuestros ovarios tenemos como un grupo de folículos y hay un grupo que va madurando, luego se selecciona uno y es este seleccionado el que tiene el óvulo que luego vamos a ovular, vamos a expulsar hasta las chispas de falopio. Entonces, durante esta maduración folicular,
hay también unos altos niveles de estrógenos. Los estrógenos tienen un papel muy importante en esta primera fase. Entonces, los estrógenos tienen un papel muy importante a nivel del sistema nervioso, que son energetizantes. Entonces, durante esta primera fase seguramente las mujeres podemos notar que tenemos más energía, tenemos menos hambre, porque de algún modo cuando los estrógenos están altos también tenemos niveles de saciedad más altos. También utilizamos mejor todo lo que son los hidratos de carbono. Entonces, es un momento que podemos incrementar si nos apetece el consumo de hidratos de carbono complejos, de buena calidad, por ejemplo. Y además va a ser muy importante el zinc, porque el zinc es un mineral muy importante para esta maduración folicular. Entonces, bueno, al final sería llevar una alimentación saludable, porque podemos potenciar, si queremos, el consumo de hidratos de carbono y tener en cuenta el zinc como un mineral importante en esta fase. Luego, a partir de la ovulación, tendríamos en cuenta como todo lo que nos iría bien para la segunda fase del ciclo, ¿no? Entonces, así como en la primera fase del ciclo teníamos los estrógenos, en la segunda fase del ciclo los estrógenos bajan un poquito y tenemos la progesterona, que será como la hormona predominante en esta fase. Entonces, en esta fase en la que el óvulo va viajando hacia el útero, ¿no? Con la opción de ser fecundado o no, esta progesterona tiene también efectos sistémicos, ¿no? Entonces, así como durante la primera fase podíamos tener menos hambre, nos notábamos con más energía, ¿no? Durante la segunda fase pasa un poco lo contrario. Seguramente nos sentimos como más cansadas, también tenemos más hambre porque de algún modo el cuerpo se está preparando por si hubiera un embarazo, pues tener reservas suficientes para poder afrontar ese embarazo y en caso de que no haya embarazo, pues tener energía suficiente para afrontar luego un nuevo ciclo, ¿no? Entonces tenemos más hambre, hay una menor acción de la serotonina, entonces eso también nos hace que tengamos como más apetencia por alimentos más dulces, ¿no? Sobre todo cuando se va acercando la menstruación. Entonces es un momento muy importante a nivel de alimentación porque tenemos más hambre, tenemos más apetencia por alimentos dulces, es muy fácil que nos vayamos a buscar quizás alimentos más procesados, ¿no? Entonces aquí será importante que la alimentación sea muy saciante. Entonces, potenciar todo lo que es fibra, potenciar proteína, potenciar grasas de buena calidad va a ser muy interesante. Y de cara a los hidratos de carbono, evidentemente tenemos que seguir consumiendo hidratos de carbono porque son importantes, pero quizás podemos consumir un poco menos en comparación con la primera fase y sobre todo potenciando aquellos que sean pues de carga glucémica menor, ¿no? O más complejos, ¿no? Como pueden ser los tubérculos, como pueden ser las legumbres y no tanto pues ir a buscar hidratos más refinados como harinas, como pastas, etcétera. Esto no quiere decir que no se tengan pues, que no se puedan consumir, pero priorizar siempre hidratos de carbono más complejos. De grosso modo, esto sería un poco a tener en cuenta la alimentación. Sí, así como también, que me había olvidado, perdona, así como la primera fase hemos hablado del zinc, que es muy importante para esta maduración folicular, durante esta segunda fase hay otros minerales que tienen importancia, como Mm. puede ser, por ejemplo, el magnesio. El magnesio es un mineral que será súper importante durante esta fase. Entonces, bueno, al final yo creo que si nuestra alimentación se basa en alimentos de buena calidad, tampoco hace falta que nos rompamos la cabeza en qué momento del ciclo estoy, qué como, porque al final, con una alimentación saludable, ya vamos a aportar a nuestro cuerpo todos los nutrientes que tiene, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez tenemos ya como una base de alimentación saludable y si conocemos nuestro ciclo menstrual, pues para poder acompañarlo mejor podemos tener en cuenta estas cositas, pero siempre teniendo primero como trabajando sobre una base. Mm. Porque al final, para no ir justo al contrario, ¿no? De meternos más presión, de decir, a ver, no, también el ciclo menstrual y que justamente este Claro, alimento y este alimento no, y al final es como una lista de cosas que te perjudican más porque te estresan más que otra cosa, ¿no? exacto. Exacto, yo siempre, alguna vez que he hecho algún taller o charlas en relación a este tema, siempre lo digo, ¿no? En plan, sin estresarnos. Y lo más importante es que la base de nuestra alimentación sea saludable. Y luego, cuando ya tenemos como la base y lo tenemos integrado, ¿no? Luego ya podemos tener en cuenta estas cositas, pero si no es que puede ser un agobio, ¿no? Y Mm. al final también hay que tener en cuenta que la alimentación es una pata muy importante, pero no es la única y no lo es todo, ¿no? Entonces, el ejercicio físico, el estrés, cómo vivimos, cómo nos relacionamos, todo va a tener una influencia, ¿no? Entonces, al final es importante también tenerlo en cuenta. ¿Y qué hacemos? Que es lo que te iba a preguntar antes. Cuando estamos en perimenopausia o en menopausia,
¿qué tenemos que tener en cuenta o por dónde empezar? ¿A qué darle más importancia? Porque sí que se escucha, ¿no? El ejercicio de fuerza, por ejemplo, pero a nivel de alimentación, ¿qué sería ese sí y ese no para empezar? Vale. Bueno, ahora has dicho algo muy importante antes de meterme en la alimentación, que es el tema del ejercicio físico, porque yo creo que de las mejores cosas que podemos hacer cuando empezamos a entrar en perimenopausa y menopausa es el tema del ejercicio físico, porque esto nos va a ayudar muchísimo, incluso te diría que más que la alimentación, ¿no? Aunque la alimentación también tiene una pata muy importante, pero el ejercicio yo creo que es fundamental en esta etapa de la vida. Aún así, con la alimentación, sí que es verdad que, así como cuando hemos hablado del ciclo y hemos hablado de los estrógenos, ¿no? Que tienen un papel pues, energizante, que tienen, al final todo nuestro cuerpo tiene receptores de estrógenos, ¿no? Entonces, cuando entramos en esta etapa de perimenopausa bueno, para la gente que no lo conozca, se considera que estamos en menopausia cuando ya hace un año que estamos sin la menstruación. Entonces, a partir de aquí es cuando empezamos a llamarle menopausia. Antes es cuando empieza esta perimenopausia, que es como el transcurso desde que empiezan los cambios hormonales hasta que entramos en menopausia. Y esto puede durar varios años, ¿eh? O sea, pueden durar 5, 7, al principio pues notaremos menos cambios, ¿no? Y a medida que vayamos avanzando seguramente notaremos más, pero sí que se empieza mucho antes. Entonces, cuando entramos en esta perimenopausia o menopausia, los primeros cambios o sea, el cambio como principal que ocurre durante esta etapa es que los niveles de estrógenos empiezan a disminuir, ¿no? Entonces, estos estrógenos que tienen implicaciones en todo nuestro cuerpo, también van a generar, el hecho de que disminuyan, van a generar una serie de cambios, ¿no? Uno de los más conocidos dentro de la menopausa es esta redistribución de la grasa corporal, ¿no? Durante la etapa fértil quizás tendemos más a acumular grasa en las caderas, las mujeres, y con la entrada de la menopausa, de repente esto cambia, ¿no? Y empezamos a acumular más grasa en la zona abdominal, ¿no? Y por este cambio a nivel hormonal que esto ocurre. Y como este cambio, pues muchos otros, ¿no? Se queda de las mucosas y muchos otros que pueden aparecer. Entonces, aquí con la alimentación tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes. Que hay alimentos que nos pueden ayudar a mitigar esta caída de los estrógenos, porque contienen fitoestrógenos, que son sustancias que tienen una acción similar a esta hormona y que nos pueden ayudar un poco a amortiguar esta caída de los estrógenos, ¿no? Pueden ser las semillas de lino, pueden ser productos de buena calidad de la soja, como por ejemplo el tofu o el tempe, pueden ser otros, sobre todo estos alimentos, algunas semillas que también nos aportan estos fitoestrógenos que son interesantes. Vale. Por otro lado, durante esta etapa suele haber, por esta caída de los estrógenos, una mayor resistencia a la insulina y una mayor tendencia a la inflamación. Entonces, será muy importante que nuestra alimentación, uno, se base en alimentos de buena calidad, ¿no? Al final es lo que nos va a poder permitir llevar una alimentación como más antiinflamatoria, ¿no? Pues sin procesados, intentar evitar el alcohol al máximo, grasas trans o de mala calidad evitarlas, ¿no? Aceites vegetales refinados, todo esto, esos productos más procesados, deberíamos intentar dejarlos de lado, ¿no? Y potenciar una alimentación lo más antiinflamatoria posible. Y por otro lado, como hay esta mayor tendencia a que haya una resistencia a la insulina, pues dentro del grupo de los hidratos de carbono podemos priorizar más aquellos de baja carga glucémica, ¿no? Quizás no ir a buscar carbohidratos más refinados, sino ir a buscar, por ejemplo, tubérculos, frutas, cereales integrales, legumbres, ¿no? En formas más complejas. Y eso también pues, nos beneficiará a esta recomposición corporal, que quizás es de las cosas que más preocupa durante esta menopausa, ¿no? Entonces, bueno, a grandes trazos diría que esto quizás serían las dos cosas como principales de tener en cuenta. Pero luego, evidentemente, en función de cada mujer, de sus síntomas y de todo, pues se puede tener en cuenta más cositas o menos, ¿no? Hablamos de algunos alimentos. Tú tienes un libro, ¿no? Deliciosamente cíclicas, que es un recetario donde hay, creo que son 66 recetas, ¿no? Para que disfrutemos cuidando y comiendo, ¿no? Exacto. Lo que quería yo un poco con este libro era explicar un poco cómo funciona el ciclo menstrual, como la parte como de inicio, ¿no? Para aquellas mujeres
pues, que compren el libro y que quieran entender un poco el porqué de las recetas, ¿no? Que a mí siempre me gusta decir que al final, claro, si a mí me dicen tienes que hacer X cosa, vale, yo puedo hacerlo, pero si entiendo el porqué es mucho más fácil. Entonces, lo que quería con el libro era primero explicar un poco cómo funciona el ciclo menstrual, entender cómo podemos adaptar nuestra alimentación con el ciclo menstrual y luego proponer unas recetas un poco para aportar esta parte más práctica, de decir, vale, en la primera fase del ciclo puedo incluir zinc, pero ¿qué alimentos tienen zinc y qué recetas puedo preparar con zinc, ¿no? Entonces, bueno, poder ofrecer esta parte más práctica y también para que entender un poco pues, la clasificación de las recetas, ¿no? Porque hay esta receta en esta fase del ciclo y no en otra, ¿no? Para poder entender tanto por un lado y por el otro. Entonces, bueno, este fue un poco el objetivo del libro. Al final insistes mucho en eso, ¿no? En entender el porqué de lo que decimos, ¿no? Pues entender nuestro ciclo, entender el porqué de cada alimento. ¿Qué relación hay entre las emociones que sentimos y la manera en la que nos alimentamos? Muchísima, muchísima, porque al final los alimentos es esto, no solo los alimentos no solo nos llenan y nos llenan la barriga y ya está, ¿no? Sino que estos alimentos también tienen un impacto, ¿no? Y al final hay ciertos alimentos que nos ayudan, o sea, cuando comemos se liberan hormonas, se liberan neurotransmisores, entonces a todo esto puede condicionar también nuestras emociones, ¿no? De algún modo, o al final cuando estamos estresados, ansiosos, cuando tenemos, bueno, cuando estamos alterados a nivel emocional, también vamos a buscar mucho la comida, ¿no? A nivel, uh, ¿no? Para un poco para sentirnos mejor y es porque al final los alimentos también nos despiertan estas sensaciones, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, cuando yo estoy ansiosa y voy a buscar algo dulce, es Mm, porque algo dulce va a liberar dopamina, ¿no? Y esta dopamina me va a dar pues como un placer, me va a dar como, ¿no? Como un descanso a nivel momentáneo. Entonces, claro, muchas veces, tanto los alimentos, o sea, comemos porque nos sentimos, porque tenemos emociones, pero a la vez el comer también nos despierta ciertas emociones, ¿no? Entonces, yo creo que es influencia a nivel por los dos lados. A veces No sé cuando si me, trabajamos, no sé si me he explicado bien. sí, yo lo estaba pensando porque cuando trabajamos en casa, porque muchas veces se habla, ¿no? De pues cómo alimentarte bien cuando comes fuera de casa, ¿no? Pero también cuando trabajamos en casa, ¿no? Porque muchas de las que nos ven pues son emprendedoras que trabajan desde su casa, pues tenemos que sí que puedes cocinarte tú y alimentarte mejor en teoría, pero por otra parte como que la tentación, ¿no? De la cocina ahí todo el tiempo, ¿no? Por lo que digo, por nervios, por estrés, porque no quieres afrontar una tarea y es como que, ¿no? Ir haciendo otra cosa. Imagino que lo verás también en consulta, ¿no? A veces. Sí, es un poco lo que se suele llamar, seguro que lo has visto en redes y así, lo que se suele llamar como hambre emocional, ¿no? Que el hambre emocional no es mala, es que al final la alimentación también está muy vinculada, ¿no? Con las emociones y tener hambre emocional no es malo, lo que sí que está bien tener otros recursos, ¿no? Es decir, si yo me siento estresada, me siento angustiada o lo que sea, tengo que también buscar herramientas, pues con ayuda terapéutica si hace falta, para intentar bajar un poco todas estas emociones de otra manera, ¿no? O sea, está bien recurrir a la alimentación, pero que no sea el único recurso y también, bueno, poder tener otras estrategias. Porque al final es lo que tú dices, ¿no? Que si no, al final es como es decir, si solo tenemos la alimentación como recurso para calmar estas emociones como estrés y tal, al final es que siempre vamos a recurrir allí y al final aquí también se pueden crear dinámicas y relaciones con la alimentación que no son saludables, ¿no? Entonces, la alimentación emocional no es que sea mala, si a mí me apetece un día comerme algo que me produce este bienestar, pero sí que cuando hay un estrés y esta alimentación responde a esta ansiedad y a este estrés, es mucho más interesante, o sea, sería importante que esas personas pues también buscaran ayuda para encontrar otros recursos para poder lidiar con ese estrés, con esta ansiedad, ¿no? O el parar, ¿no? Para comer, ¿no? Porque a veces lo que decimos, trabajamos en casa y es en plan de, bueno, como algo rápido, incluso delante del ordenador, cualquier cosa y sigo para allá, ¿no? Y si vas comiendo con prisa, estás todo el tiempo integrando la prisa dentro de ti. Y esto sí que lo veo muchísimo y sobre todo lo veo cuando hay problemas digestivos.
porque al final, claro, la digestión empieza en la boca. Entonces, si comemos con prisas o distraídos, muchas veces no masticamos bien. eh, Cuando no masticamos bien, pues el alimento pasa, al final empezamos a digerir aquí, ¿no? Si masticamos poco y mal, pues el alimento pasa mal digerido en el estómago. El estómago tiene mucho más trabajo para digerir estos alimentos. A veces también pasan mal digeridos a nivel en el intestino. Entonces ahí se pueden dar una serie de condiciones, ¿no? Que puede generar, uno, malas digestiones y luego también que se puedan dar otras alteraciones como bueno, alteraciones de la microbiota, alteraciones a otros niveles. Entonces, es importante que cuando comemos poner foco en lo que estamos haciendo, ¿no? Un poco de mindfulness en la alimentación, ¿no? Pues de masticar bien, no distraerme, en saborear un poco los alimentos, que al final esto también nos da placer, ¿no? Al final la alimentación es placer, entonces si yo pongo conciencia en lo que estoy comiendo, también voy a estar más saciada, voy a disfrutar más, voy a digerir mejor, ¿no? Es que al final es beneficioso a todos los niveles. Mm. El peligro, ¿no? De comer por norma, ¿no? Lo que hacemos siempre como todos los días, pues con delante del móvil y ya está, ¿no? Viendo el scroll de Instagram mientras que comes cualquier cosa o que los peques coman con la tele sin más, ¿no? Y porque al final lo que no sabes ni lo que estás comiendo prácticamente. Exacto, exacto. Sí, sí. Y sabemos, Gina, que siempre que hemos de cuidarnos primero nosotras, ¿no? Cuando somos madres, ¿no? El típico, cuídate tú primero para cuidar de los demás, que es obvio, pero se nos olvida a veces, ¿no? En el día a día. ¿Cómo ponemos conciencia cuando sentimos que, pues, que nos da la vida entre el emprendimiento, los peques, la casa? ¿Cómo lo hacemos para poner conciencia con la comida también? Bueno, yo creo que el primer paso es entender esto, ¿no? Que la alimentación no es solo llenarnos la barriga y ya está, sino que tiene un impacto en nuestra salud, ¿no? En la nuestra, en la de nuestros peques, en la de nuestra pareja, ¿no? En todo el mundo. Entonces, yo creo que cuando cogemos esta conciencia y entendemos la alimentación como un pilar importante, eh, puedes hacer cambios que te ayuden en este día a día, que vamos todos con prisas, lo que tú dices, ¿no? Pero hay cosas que podemos hacer que nos pueden ayudar, ¿no? Ya un primer paso que para mí es clave es tener buenos alimentos en casa, ¿no? Porque si mi despensa, mi congelador o la nevera está llena de productos procesados, es muy fácil que cuando yo voy con prisas o no tengo tiempo, termine comiendo productos procesados, ¿no? Porque es lo fácil. En cambio, si yo intento estos productos en casa, una cosa es que luego un día salga a comer fuera, vaya a cualquier sitio y me apetezca comer un producto procesado, pues oye, fantástico, ¿no? Pero que en mi casa no haya este tipo de alimentos y haya aquello que yo quiera consumir. Entonces, si nosotros ya llenamos la despensa, congelador y nevera con alimentos de buena calidad, incluso podemos escoger alimentos rápidos, pero que sean saludables, ¿no? Unos guisantes congelados, unos, no sé, unos también verduras congeladas, latas de pescado, botes de legumbres, ¿no? Todos estos recursos que me permitan que si yo realmente un día voy fatal de tiempo, no sé, no tenía nada pensado, pues cojo cuatro cosas así rápidas y poderme hacer un plato rápido, pero que al menos sé que los alimentos son saludables, ¿no? Y por otro lado, para mí es clave la planificación y la organización, porque realmente, sobre todo, eso, ¿no? Cuando tienes peques y al final es como que vas todo el día corriendo, ¿no? Entonces, el hecho de tener como una planificación, de tener claro qué es lo que vamos más o menos a comer cada día o qué es lo que quiero preparar, ¿no? Y así poder hacer la compra con antelación. Incluso el fin de semana, yo soy bastante fan de lo que es el batch cooking, ¿no? Mm. Del domingo poder dejar pues cosas o medio preparadas o al menos yo que sé, verduras cortadas o cualquier cosa que luego sé que durante la semana me es mucho más fácil, ¿no? Y tengo que invertir menos tiempo. Entonces, una organización y planificación va a ser clave también. Vale. Y a veces pasa, pues, o puede pasar, ¿no? Que cuando justamente por ese estrés, ese día de no parar, es como, vale, ya están en la cama, es mi momento, y ahí como que relacionamos el merecimiento, ¿no? O el me premio, me autopremio con el chocolate, con la copa de vino. Am, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Qué esa relación? Porque ahí también estamos relacionando de alguna forma, ¿no? La emoción con la comida y con la bebida.
Y yo creo que en parte también es porque siempre, al menos, o sea, cuando somos pequeños, muchas veces eh, nos han enseñado esta relación, ¿no? De que la alimentación es un premio o un castigo, ¿no? En el sentido de que hay alimentos que son premio y hay alimentos que son castigo, ¿no? Muchas veces los que son castigo son verduras, ¿no? Es como que tenemos esta asociación y los que son premio, pues son chuches, son chocolates, son cositas así, ¿no? Entonces, claro, también crecemos un poco con esto, ¿no? Y también cuando buscamos premiarnos, pues buscamos premiarnos con la comida, porque así lo hemos aprendido, ¿no? Por eso es importante también a los peques intentar evitar esto, ¿no? Para que realmente la alimentación es alimentación y no es ni un premio ni un castigo, ¿no? Pero bueno, igualmente hemos crecido con esto, ¿no? Entonces muchas veces es verdad que cuando eso, es un momento de tranquilidad, pues voy a buscar alguna cosa. A ver, si te hace sentir bien, ¿no? Yo es lo que digo, Mm. no lo veo mal. Y más cuando estamos hablando, claro, si, si estuviéramos hablando de que cada día es un consumo de productos pues, más procesados en este momento, pues quizás no sería lo ideal, ¿no? Pero quizás podemos buscar alimentos que para nosotros nos aporten este bienestar, ¿no? De estar a gustito, como un trocito, por ejemplo, de chocolate 85%, que podría ser pues fantástico si nos apetece, ¿no? O a lo mejor hay otra persona que a lo mejor le apetecerá, no sé, comerse un puñado de anacardos, yo qué sé, me invento, ¿eh? Pero cada uno que busque lo que le guste, pero siempre, bueno, yo diría que intentando, si es cada día, pues intentar buscar un perfil un poco más saludable de alimentos. Al final, como dices, la alimentación debe ser individualizada, ¿no? Y cada uno adaptada a sus necesidades, de ahí pues la importancia de contar pues con alguien como tú. No sé si ves en consulta que te llegan en plan de yo quiero esta dieta en concreto, yo quiero hacer un ayuno intermitente, como que ya con las ideas muy claras en lugar de decir, no, a ver, ¿qué es lo mejor para mí, ¿no? Exacto, sí, sí que me lo he encontrado esto. Sobre todo me lo he encontrado con la dieta keto, que quizás es algo que se habla mucho ahora Mm. mismo. Y me he encontrado personas de, ¿tú me podrías hacer una dieta keto? Es como, bueno, a ver, poder podría, pero es que de entrada no quiero hacértela, porque una alimentación keto yo creo que es bastante poco sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Y luego que creo que también se están dejando de lado alimentos que quizás no es necesario dejar de lado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la dieta keto puede ser una herramienta terapéutica para algunas personas y puede ir fenomenal, pero para otras no, ¿no? Y entonces, también es verdad que, por ejemplo, en mujeres que tendemos, ¿no? A esto, siempre es como que estamos buscando ver qué dieta hacemos, ¿no? Yo me lo encuentro mucho, sobre todo en mujeres, y siempre acabamos como restringiendo algunos alimentos, ¿no? Hace años era como la grasa, ahora de repente son los hidratos de carbono, y claro, una dieta keto es prácticamente bueno, muy baja en hidratos de carbono. Entonces, esto para algunas mujeres también puede ser perjudicial, porque al final los hidratos de carbono también ayudan a la salud de la tiroides, también ayudan a calmar lo que es el sistema nervioso, también nos proporcionan energía, o sea que habrá personas que sí, pero habrá personas que no, ¿no? Entonces es importante ver qué es lo que necesita cada persona porque quizás no hace falta llegar a una alimentación keto se puede hacer de muchas otras maneras, ¿no? Sin tener que dejar grupos de alimento de lado que pueden ser también importantes. Mm. A veces Entonces sí, priorizar siempre es clave. nos quedamos en lo básico, ¿no? Lo primero que vemos, pues yo quiero eso, ¿no? A esa persona le va bien el keto, yo quiero hacer keto. O ahora pruebo con el ayuno intermitente, ¿no? O de repente la cúrcuma, pues vamos a ponerle cúrcuma a todo A y... todo. Sí, sí. Sí, 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 sí. Aquí también es importante lo que hablábamos un poco de una base saludable, ¿no? Porque si mi alimentación no es saludable y luego veo la importancia de la cúrcuma, me compro cúrcuma, me echo cúrcuma todo, pero mi base de alimentación no es saludable, es que no va a servir de nada, ¿no? Entonces, como empecemos por la base y ya cuando tenemos la base, ya si queremos entrar en detalles, pues podemos entrar. y para empezar, como esa base, ¿cómo puedes ayudarnos? ¿Dónde podemos encontrarte?
Yo estoy, bueno, me podéis contactar en mi página web, veréis que hay como un formulario a nivel de consulta. Yo trabajo con un centro de Tarrasa que se llama, bueno, dos centros, Ikigai y Kokun, y allí es donde paso consulta y me podéis contactar si necesitáis ayuda pues para ordenar vuestra alimentación, para problemas hormonales, problemas digestivos, es lo que más yo suelo llevar en consulta. Y también me podéis encontrar en redes. Si queréis ideas de platos para vuestro día a día, en mi Instagram. Genial, seguro además que les suenan los nombres porque ya habrán escuchado para entonces cuando saque esta entrevista, la entrevista a Cintia y bueno, seguro que ya les suenan los centros de Genial. Cintia. Pues ahora sí, para Qué acabar, guay. Cristina, si nos puedes compartir una frase, no sé, un mantra o simplemente un refrán o una frase que te gusta a ti decir, o tuya o que hayas visto en alguien que a ti te ayude y que pueda ayudar a alguien más en su día a día. Ahora me ha venido una que me gusta mucho, que es que, a ver si la digo bien, ¿eh? Que lo perfecto no te aleje de lo bueno, en el sentido de que muchas veces buscamos como hacerlo todo perfecto y si no lo hacemos perfecto ya nos frustramos y ya como lo tiramos todo por la borda, ¿no? Y que no tiene, no tiene que ser, no tiene que ser así, ¿no? Si tú, por ejemplo, pongo un ejemplo así muy claro, ¿no? Una persona, por ejemplo, que come procesado todos los días, de repente pasar de 0 a 100 es muy complicado porque es complicado dejar los hábitos que uno tiene, ¿no? Entonces se tienen que ir a hacer pasitos. Y si de comer procesados cada día, pues puedes reducirlo a solo 2 días, por ejemplo, pues está genial y estás haciendo un progreso muy bueno, ¿no? Entonces, eh, que el hecho de hacer 2 días procesados de momento no te haga sentir culpable cuando antes hacías cada día y ya estás haciendo un gran avance, ¿no? Entonces, que no busquemos la perfección, sino el ir avanzando y el ir haciéndolo de la mejor manera posible. Genial, porque además yo creo que las mujeres sobre todo nos sacamos el látigo muy fácil, ¿no? Y es en plan de, uff, solo lo he conseguido 2 días, ¿qué más da, no? Para esto, Claro, como antes, no me merece la pena, no voy a conseguirlo nunca, ¿no? Y nos vamos ahí torturando. totalmente, totalmente, totalmente. Pero nos quedamos con esa frase. Mil gracias, Gina, por tu tiempo y por tu A generosidad ti, Gloria, compartiendo. por entrevistarme. Chao, Muchas un abrazo. gracias. Chao. Adiós.